realizando este video para poderles explicar cómo podemos realizar o más bien analizar un sistema dinámico aplicando las leyes de Newton y haciendo otros procedimientos adicionales que hacen parte de la física. Es importante tener en cuenta los pasos que yo les propongo de manera que ustedes puedan organizar lo mejor posible su ejercicio y en la ejecución de dichos pasos logren darle solución al sistema dinámico. Generalmente en estos ejercicios lo que nos preguntan o lo que nos piden calcular es la aceleración del sistema. Recordemos que según lo que hemos estudiado en las clases, las fuerzas cambian los estados de movimiento y cambiar los estados de movimiento implica la aparición de aceleración. Si la fuerza no logra cambiar el estado de movimiento, pues no habrá aceleración. Ahora bien, habrán sistemas donde ustedes pueden encontrar al objeto o al cuerpo en reposo y esto querría decir que no hay una fuerza neta que cambie el estado de movimiento, pero esto no representa necesariamente que no hayan fuerzas presentes o fuerzas actuando sobre el sistema. Es posible que hayan fuerzas allí que estén actuando sobre el objeto o sobre el cuerpo o sobre el sistema, pero se anulen y la sumatoria de fuerzas finalmente dé cero. De tal modo pues que acudiendo a la primera ley de Newton, la ley de la inercia, ese sistema no va a cambiar su estado de movimiento. Entonces digamos que hay varias posibilidades y es muy importante que ustedes estén en la capacidad de analizar muy bien cada ejercicio porque es particular y porque seguramente implicará un análisis específico. ¿Cuáles son los pasos que yo les propongo? El primero de ellos es hacer un diagrama de cuerpo libre, un dibujo donde podamos ubicar todas las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. En segundo momento, a partir de ese diagrama de cuerpo libre, establecer las sumatorias de fuerza por eje. Siempre trataremos de organizar las fuerzas en el eje horizontal X y las fuerzas en el eje vertical Y. ¿Sí? En esos dos ejes vamos a tratar de ubicar siempre las fuerzas que actúan sobre el sistema. Eso nos dará una organización, nos permitirá un manejo más claro de las fuerzas, de sus sumatorias y de las ecuaciones. El tercer paso será igualar dichas sumatorias a la segunda ley de Newton. Es decir, siempre que yo establezca una sumatoria, tanto para el eje X como para el eje Y, tendré que igualar eso a masa por aceleración, porque recuerden que la segunda ley de Newton dice fuerza neta es igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración. Después de haber hecho ese tercer paso, vamos al cuarto, que sería despejar las ecuaciones o resolver los sistemas de ecuaciones que nos aparezcan allí. ¿Para qué vamos a despejar las ecuaciones o para qué vamos a resolver los sistemas? Fundamentalmente, como les dije al inicio, para poder calcular la aceleración con la que se está moviendo el cuerpo o el sistema, o para poder calcular la magnitud de las fuerzas. ¿Cuál es la medida de esas fuerzas? Que sería ya para llegar al paso número 5, que es como tal la solución del ejercicio. Recuerden también que si surgen dudas, inquietudes, preocupaciones al respecto de esto que les estoy explicando, tenemos la posibilidad durante las sesiones virtuales de resolver todas aquellas preguntas que ustedes quieran plantear con base en este ejercicio. Asimismo, la idea es que después de que ustedes estudien a profundidad el ejercicio que les estoy planteando, puedan desarrollar de manera autónoma e individual otro ejercicio y con base en ese ejercicio responder un cuestionario de 5 preguntas en las próximas clases. Bueno, vamos a ir con el ejemplo. Cuando yo digo sistema, me estoy refiriendo en particular al florero y a la mesa. Este va a ser mi sistema. Y recuerden que para hablar de las fuerzas tengo que considerar las interacciones. Entonces, tenemos el florero, está sobre la mesa y a su vez ese sistema está en la tierra. Entonces, para quienes me están prestando atención en este momento y están concentrados y concentradas, les voy a explicar por colores.
Aquí de manera coloquial uno puede decir hay varias flechas, pero en términos formales de la física no son flechas sino vectores, porque recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales, es decir, además de tener un valor o una medida, tienen también una dirección y un sentido. Tener clara la dirección y el sentido de la fuerza nos permite hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a revisar. Esta flecha verde o este vector verde está representando la fuerza que denominamos en clases anteriores el peso. Recordemos que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los objetos. Y esa fuerza siempre está dirigida verticalmente hacia abajo. Es por eso que este vector está apuntando hacia abajo. De modo que si no existiera esta mesa, el florero pasaría derecho, caería al suelo y se rompería. Entonces, repito, este vector verde es la fuerza que se llama peso, entendida como la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los objetos y está verticalmente hacia abajo. Siempre en todos los sistemas vamos a poner el peso y lo vamos a poner en esa dirección, siempre. Ahora vamos a mirar el vector rojo. El vector rojo está apuntando hacia arriba. Este vector rojo está representando la fuerza que llamamos normal. Recordemos que la fuerza normal aparece cuando el objeto, en este caso el florero, está en contacto con una superficie. ¿Cuál sería la superficie? La mesa. ¿Qué objeto ejerce esta fuerza? La mesa. La mesa está ejerciendo la fuerza normal sobre el florero. Bien. Si nos ubicamos bien, estas dos fuerzas son verticales, es decir, que están ubicadas en el eje Y. Hay dos fuerzas ubicadas en el eje Y. Peso, que aquí está representado con la letra P, pero que nosotros la vamos a representar con la letra W, como lo dijimos en clases anteriores. Y normal, representado con N mayúscula. Recordemos también que esta flechita horizontal y pequeña que está encima de la letra, lo que nos está recordando es que la fuerza es una magnitud vectorial. Es solo eso. Entonces, por eso hay que agregarle esa flecha a las letras. Ahora vamos a mirar de manera horizontal. De manera horizontal hay dos fuerzas también. Una está representada con este vector azul. Esta fuerza es la fuerza aplicada. La llamo aplicada porque es como si cada uno o cada una de ustedes se ubicara en esta parte, es decir, a la izquierda de la mesa, y con su mano empujara el florero de manera horizontal hacia la derecha. Por eso la flecha la flecha azul o el vector azul está apuntando horizontalmente a la derecha y lo hemos llamado fuerza aplicada. Y arriba le colocamos la flechita que nos recuerda que al ser una fuerza es una magnitud vectorial. Recordemos también que hemos dicho que el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento del objeto. Entonces, si ustedes están empujando el jarrón a la derecha, esa fuerza de rozamiento estará actuando a la izquierda. ¿Por qué yo puedo garantizar que ahí hay rozamiento? Porque el florero está en contacto con la mesa. Y esta fuerza está apuntando a la izquierda, esta fuerza de color naranja, este vector de color naranja que está apuntando a la izquierda es la fuerza que hemos llamado rozamiento. Y rozamiento que se opone a la dirección del movimiento. Entonces, repito, el florero se mueve a la derecha porque ustedes lo están empujando con la fuerza aplicada. Y al ocurrir eso, entonces tenemos la presencia de la fricción o del rozamiento que actuaría hacia la izquierda porque el rozamiento por definición es una fuerza que se opone al movimiento y que frena el movimiento. Conclusión, hay 4 fuerzas actuando sobre ese sistema. 2 que están en el eje vertical y 2 que están en el eje horizontal. ¿Cuál es la pregunta de ese sistema? ¿Cuál es la aceleración del sistema y la magnitud de las fuerzas? Es decir, que en efecto aquí estamos diciendo que el florero, a causa de las fuerzas, está cambiando su estado de movimiento y por lo tanto tiene una aceleración que nosotros debemos calcular a partir de este análisis.
Muy seguramente los estudiantes que me han prestado atención todas estas clases y me están prestando atención ahorita, ya se habrán dado cuenta que el florero se mueve en uno de los dos ejes. No en los dos ejes, solo en uno de ellos. Y se estarán dando cuenta que el movimiento del florero es sobre el eje X, el eje horizontal. Porque en el eje vertical el florero no se está moviendo, no está ni bajando hacia el piso ni está subiendo. Por lo tanto, en este eje vertical uno podría pensar que el objeto está en reposo relativo, ¿no? Entonces, vamos con los pasos. El primer paso decía, haga un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es hacer un diagrama de cuerpo libre? Es dibujar el plano cartesiano con el eje X horizontal y con el eje Y vertical, y sobre ese plano cartesiano dibujar las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces, prácticamente que los vectores que estaban aquí los trasladé a este plano cartesiano. Profe, ¿siempre hay que hacer el plano cartesiano? Sí, siempre hay que hacerlo para poder ubicar allí las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces aquí está el peso, vector verde hacia abajo, que está aquí. Ya aquí le ubiqué correctamente W, como dijimos que lo vamos a llamar. El vector rojo, perdón, que es la fuerza normal apuntando hacia arriba. Estas dos fuerzas están en el eje vertical. Y en el eje horizontal está el vector azul de la fuerza aplicada y el vector naranja de la fuerza de rozamiento. Si ustedes se fijan y me están prestando atención, se darán cuenta que el tamaño o la longitud del vector rojo es igual al tamaño o la longitud del vector verde. En cambio, la longitud del vector azul es mayor, o el tamaño o la medida del vector azul es mayor que la del vector naranja. Esto quiere decir gráficamente que la fuerza aplicada es más grande que el rozamiento y que la fuerza normal es equivalente al peso. Eso lo podemos interpretar gráficamente. Después de haber hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que debemos plantear son las sumatorias de fuerzas. Y las sumatorias de fuerzas se debe hacer por cada eje, es decir, debe haber una sumatoria de fuerzas en el eje X y debe haber una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es por eso que aquí yo estoy utilizando este símbolo. Este símbolo, recordemos que en matemáticas significa sumatoria. Entonces, cuando ustedes empiecen el segundo punto, lo primero que deben hacer es tener al lado su diagrama de cuerpo libre para que les recuerde cómo plantear las sumatorias. Entonces escriben sumatoria, esta F significa fuerza, de fuerzas en cuál eje, en Y, va a ser igual a qué. Entonces siempre pongo primero, ojo con lo que estoy diciendo, siempre pongo primero la fuerza que es positiva. Profe, ¿y yo cómo sé cuál es la fuerza positiva? Pues aquí podemos hacerla corresponder con la parte positiva y negativa de cada eje. Entonces, por ejemplo, fijémonos acá, el vector rojo es la fuerza normal y ese vector rojo está ubicado en la parte positiva del eje Y. Por lo tanto, yo asumo que la fuerza normal es positiva y por eso es que la pongo aquí de primeras en la ecuación o en la sumatoria de fuerzas en Y. Profesor, entonces, ¿cuál es la fuerza negativa? En este caso, la fuerza negativa vertical es el peso, porque el vector verde está ubicado en la parte negativa del eje Y. Es por eso que yo aquí pongo menos peso. Entonces, fíjense en un detalle muy importante. Sumatoria significa sumar varias cosas. En este caso, como estamos solo en el eje Y, el eje vertical, lo que voy a sumar es la normal más el peso. Pero ese más se convierte en un menos. ¿Por qué se convierte en un menos? Porque esta fuerza es negativa, este peso es negativo ya que está en la parte negativa del eje Y. Y al ser negativo, menos por el más de la suma me da menos. Es por eso que aquí no puse de una vez el más, sino directamente el menos, porque yo ya estoy recordando que el peso es negativo por ser una magnitud vectorial y por estar en la parte negativa del eje Y, ya que está orientado verticalmente hacia abajo. Después digo sumatoria de fuerzas en X, entonces voy a hacer la suma
de las fuerzas que están en el eje horizontal X. Vuelve y juega. Coloco primero la fuerza positiva. Profe, ¿cuál es la fuerza positiva en el eje X en este caso? La fuerza aplicada. ¿Y por qué? Porque el vector azul, que es el de fuerza aplicada, está en la parte positiva del eje X. Más rozamiento, pero el rozamiento, que es este vector naranja, está ubicado en la parte negativa del eje X. Por lo tanto, menos por más me da menos. Entonces yo en vez de escribir ese paso del más, de una vez le pongo menos. ¿Por qué menos? Repito, porque el rozamiento, que es este vector naranja, está en la parte negativa del eje X. Aquí de manera implícita, mientras uno plantea las sumatorias de fuerzas, está trabajando o aplicando la primera ley de Newton, porque aquí en este diagrama y en las sumatorias casi que uno puede empezar a inferir si el estado de movimiento del cuerpo va a cambiar a causa de las fuerzas. Como lo dije anteriormente, según el dibujo, en el eje vertical no va a haber ningún cambio porque no está subiendo ni está bajando el florero. Donde sí va a haber un cambio es en el eje horizontal porque la fuerza que ustedes aplican para empujar el florero es más grande que el rozamiento. Listo, ya hicimos el segundo paso, que son las sumatorias de fuerzas. El tercer paso dice aplicar la segunda ley de Newton. Entonces teníamos estas dos sumatorias por cada eje. ¿Qué hice yo? Volví y escribí las dos sumatorias. Pero cada una de ellas debo igualarla a la segunda ley de Newton. Recuerden ustedes cuál es la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración que experimenta el cuerpo o el sistema. En este caso, ¿qué hice? Fuerza, ¿cierto? Está representada con esta sumatoria. Aquí tengo muy clara la sumatoria del eje Y. Y debo igualar eso a masa por aceleración. Repito, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Y lo mismo hago con la sumatoria de fuerzas en X. Ya la tengo planteada y eso lo igualo a masa por aceleración. Profe, siempre debo igualar las dos sumatorias, la del eje Y la del eje X, a masa por aceleración. Sí, siempre se debe igualar a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Listo, entonces recapitulo. Miro el sistema, analizo las fuerzas presentes y con base en eso hago mi diagrama de cuerpo libre. Sigo mirando mi diagrama de cuerpo libre y planteo las sumatorias de fuerza para cada eje, es decir, para el eje Y y para el eje X. Después de eso, igualo cada una de las sumatorias a la segunda ley de Newton, es decir, masa por aceleración. Y lo mismo lo hago con la del eje X. Vamos al siguiente paso, que es la solución de ecuaciones. Entonces, no se estresen si de pronto hay algo que no entienden, algo que es confuso. No olviden que yo con mucho gusto atenderé todas sus inquietudes. También pueden repetir este video varias veces, tomen nota. Concéntrense muy bien. A mí me interesa muchísimo que ustedes puedan entender y dominar este análisis del sistema dinámico. ¿Listo? Vamos con el cuarto paso, que es la solución de las ecuaciones. Entonces miren lo que voy a hacer. Primero voy a coger la primera sumatoria, que es la de fuerzas en Y, que dice que es la normal, la fuerza normal, menos el peso igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Y la voy a escribir acá. Miren, aquí está. Y voy a hacer una interpretación muy importante que incluso la hice desde el inicio y ya la he mencionado como unas 2 veces en este video. Y es que el florero no se está moviendo en el eje vertical. El florero no está ni subiendo ni está bajando. En el eje vertical el florero está en estado de reposo relativo. Por lo tanto, ojo con lo que estoy diciendo, primera ley de Newton, por lo tanto, si no se mueve, si está en reposo, quiere decir que no va a tener aceleración.
porque acuérdense que la aceleración aparece solo cuando se cambia el estado de movimiento, pero acabamos de decir que el florero no sube ni baja, eso quiere decir que su estado de movimiento no cambia, por lo tanto no tiene aceleración en el eje Y. Repito, no tiene aceleración en el eje Y. Eso quiere decir que esta A que estoy subrayando vale 0. Y 0 multiplicado por la masa da nuevamente 0. Porque cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, ¿qué pasa? Este término que hemos puesto aquí, que es masa multiplicado por aceleración, es igual a 0. Entonces, fíjense lo que hice acá. Primer paso, voy a explicar paso a paso. Trasladé la sumatoria que ya teníamos. Ahora voy a omitir esta escritura en el siguiente paso porque ya no la necesito, ya no es esencial. ¿Por qué no es esencial? Porque yo ya planteé con claridad la sumatoria. La sumatoria da fuerza normal menos peso. Es por eso que en este paso ya no escribí sumatoria de fuerzas en Y, sino que de una vez escribí fuerza normal menos peso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0, profe? Porque acabé de decir que en el eje Y el florero no se mueve, por lo tanto no tiene aceleración, es decir, esta A vale 0 y 0 por la masa vuelve y da 0. Ya tengo una conclusión importantísima y ojalá me estén prestando atención, estén conectados 100% y ustedes estén haciendo sus propias inferencias. Aquí, ¿qué nos dice esta ecuación? La fuerza normal menos el peso es igual a 0. Quiere decir que se anulan esas fuerzas. De ese modo, repito como por billonésima vez, fuerza normal menos peso va a dar 0. ¿Cierto? ¿Tiene coherencia? Sí, porque desde el principio lo dijimos. Miren que la magnitud de este vector rojo es igual a la magnitud de este vector verde. Por eso están pintados o dibujados del mismo tamaño, para representar que tienen el mismo valor. Y al tener el mismo valor, pero estar en sentidos opuestos o sentidos contrarios, lo que van a hacer es anularse. Es por eso que aquí nos da 0. Después de eso, ¿qué hago? Este peso que está restando a la izquierda lo paso a la derecha a sumar. Entonces me quedaría algo así como 0 más peso, pero 0 más peso pues es lo mismo que simplemente peso. Por eso aquí ya no coloqué el 0 ni el más, sino dejé únicamente peso. Conclusión importantísima de este ejercicio. La normal, repito por favor, conclusión importante, la normal es igual al peso. La fuerza normal es igual al peso en magnitud, es decir, en valor numérico, en medida, en intensidad. No en sentido, porque ya sabemos que la normal está vertical hacia arriba y el peso está vertical hacia abajo. Listo. Recuerden ustedes que yo les dije cuando vimos la fuerza normal que no tenía una ecuación anticipada. No la tenía, sino que uno la deduce con el análisis del sistema. Ya estamos haciendo el análisis y acabamos de deducir que la normal se puede encontrar con la ecuación del peso, porque acabamos de concluir que la normal es igual al peso en magnitud. Entonces aquí volví a escribir normal, pero en vez de escribir W, escribo la ecuación de peso. Si no la recordamos, miremos nuestros apuntes, por favor. Peso es igual a la masa del objeto multiplicada por la gravedad. Repito, peso por definición es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Y si el peso es lo mismo que la normal en magnitud, pues la normal también es equivalente a multiplicar la masa del objeto por la gravedad. Espero que hasta ahí estemos siendo claros. Y aquí les hice como un resumen de la interpretación. El florero no se mueve en la dirección vertical, por lo tanto en el eje Y la aceleración es 0. Al multiplicar 0 por la masa nuevamente da 0. Por esto la resta de la normal y el peso es igual a 0. Así las cosas, el peso es igual a la normal en magnitud, pero sentidos opuestos. Y ahí implícitamente estaríamos trabajando también la tercera ley de Newton.
Vamos con el cuarto punto, que sigue siendo la solución de ecuaciones. Ya hicimos una primera solución a partir de la sumatoria de fuerzas en ¿dónde? En Y. Pero todavía nos falta trabajar la sumatoria de fuerzas en X. Profe, ¿y para qué me sirve trabajar la sumatoria de fuerzas en X? Recordemos cuál era la pregunta central de este análisis o de este ejercicio. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Entonces, al contemplar o al considerar o al analizar la sumatoria de fuerzas en X, podemos hallar la aceleración del sistema. ¿Tiene coherencia? Sí tiene coherencia porque ya hemos dicho varias veces que aunque el florero no se mueva de manera vertical, sí se está moviendo de manera horizontal, es decir, en el eje X. Y se está moviendo porque ustedes le están aplicando una fuerza horizontal a la derecha. Entonces, en este caso, ojo con lo que estoy diciendo, no puedo hacer lo mismo que en el anterior porque aquí la aceleración no es cero. La aceleración sí tiene un valor porque el florero sí está cambiando su estado de movimiento en el eje X, es decir, sí se está moviendo. Entonces miren lo que hago, omito la escritura de la sumatoria porque ya la tengo específica acá. Entonces en vez de volver a escribir esto, de una vez escribo fuerza aplicada, que es la que ustedes aplican sobre el florero, menos el rozamiento, ¿cierto? Es igual a la masa por la aceleración. Esto ya no puede ser cero porque la aceleración no es cero. Bien, tengo esta expresión y mi pregunta principal es ¿cuál es la aceleración? Entonces lo que debo hacer es de esta ecuación que está subrayada en azul, despejar aceleración. ¿Qué significa despejar? Dejar la aceleración solita a un lado del igual. Entonces, lo que debo hacer es quitarle del lado la masa. Es decir, debo desprender de aquí la masa para que la aceleración quede sola. La masa, ¿qué operación está haciendo con la aceleración? Multiplicando. Por lo tanto, la masa pasa al otro lado a dividir. Al hacer ese despeje, ¿qué obtengo? Que la aceleración es igual a lo que estaba al otro lado, es decir, fuerza aplicada menos rozamiento dividida esa resta entre la masa, porque acabé de despejar, es decir, esta masa que multiplicaba la pasé al otro lado a dividir. Por eso me queda esta expresión. Con esta expresión casi que usted ya tiene un 90% del ejercicio resuelto. Sigo desarrollando. E insisto, si no entienden muchas cosas, no se afanen. Vamos aclarando las dudas en clase. Vuelvo y escribo aceleración. Vuelvo y escribo igual. Vuelvo y escribo fuerza aplicada. Vuelvo y escribo el menos de la resta. ¿Y qué hice ahora? Para los que se están preguntando, profe, ¿qué es eso? Cambié la R de rozamiento, la cambié por su ecuación, porque acuérdense que el rozamiento también tiene una ecuación preestablecida. ¿Cuál es la ecuación de rozamiento? Mu, que es el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal. Repito, rozamiento es lo mismo que mu multiplicado por n, siendo mu el coeficiente de rozamiento y siendo n la fuerza normal. Eso lo trabajamos conceptualmente cuando describimos la fuerza de rozamiento. Y abajo sigue dividiéndose por la masa del florero. Sigo desarrollando, vuelvo y escribo aceleración, vuelvo y escribo el igual, vuelvo y escribo fuerza aplicada, vuelvo y escribo el menos de la resta, vuelvo y escribo mu, que es el coeficiente de rozamiento, y ahora, en vez de volver a escribir n de fuerza normal, lo cambio por la ecuación que ya encontré. ¿Cuál fue la ecuación que encontré para la normal? Está en la diapositiva anterior, miren. Normal dijimos que es igual al peso, por lo tanto la normal también se puede hallar calculando masa por gravedad. Es por eso que aquí, en vez de volver a escribir n mayúscula, escribí masa multiplicado por gravedad. Y todo esta resta dividida entre la masa del florero. Leamos la síntesis. El cuerpo
si se mueve en la dirección horizontal a causa de la fuerza aplicada hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso el producto de la masa por la aceleración no es cero. De la sumatoria de fuerzas en X se despeja la aceleración del sistema, que es la pregunta principal de este ejercicio. Entonces, fíjense ustedes que esta ecuación me sirvió fundamentalmente para desarrollar lo más, digamos, profundo o lo más explícito o lo más desglosada esa ecuación, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es calcular las magnitudes físicas solicitadas. Vamos a suponer que la masa del florero es 3,5 kilogramos. Vamos a suponer que esa es la masa del florero. Vamos a suponer también que el coeficiente de rozamiento, o sea, este mu, vale 0,3. Recordemos que el coeficiente de rozamiento es adimensional, es decir, no tiene unidades de medida, por lo tanto es solo un número. En este caso estamos diciendo que es 0,3. Y que la fuerza aplicada por cada uno o cada una de ustedes sobre el florero, o en este caso aquí hice por la persona, es de 25 newtons. Repito, masa del florero 3,5 kilogramos. Coeficiente de rozamiento con la mesa, entre el florero y la mesa, 0,3. Y la fuerza aplicada horizontalmente a la derecha es 25 newtons. Ahora sí, ¿cuánto es la aceleración del florero y la magnitud de las fuerzas? Entonces, ¿qué hace uno? Coge esta ecuación que obtuvo de aceleración y reemplaza estos valores que nos da el enunciado. Entonces, vamos aquí. Vamos a colocarlo en la ecuación. La ecuación que tenemos acá dice fuerza aplicada, ¿cierto? ¿Cuánto vale la fuerza aplicada? 25 newtons. Entonces, miren lo que yo hice acá. Escribí aceleración igual fuerza aplicada 25 newtons, ¿cierto? Después la ecuación dice menos, entonces escribí acá el menos, acá el menos. Después la ecuación dice mu, y mu ¿cuánto vale? 0,3, entonces por eso puse aquí 0,3 multiplicado por la masa del florero. ¿Cuál es la masa del florero? 3,5 kilogramos. Entonces, por eso aquí puse 3,5 kilogramos. Por la gravedad de la Tierra, en este caso, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso dividido entre la masa del florero, que ya sabemos que es 3,5 kilogramos y por eso lo reemplacé acá. Ahora lo único que nos resta es hacer las operaciones matemáticas. Entonces primero resuelvo esta multiplicación antes de hacer la resta. Entonces vuelvo y escribo aceleración bajo el igual, bajo el 25 newtons porque todavía no voy a hacer la resta, bajo el menos y hago la multiplicación. Multiplico 0,3 por 3,5 por 9,8 y eso da 10,29. Repito, multiplico 0,3 por 3,5 por 9,8, eso me da 10,29. Y recordemos que kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, que es estas unidades de medida de la gravedad, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo que hemos llamado newton. Ojo que esta n que está aquí ya no es de la fuerza normal, es de la unidad de medida que es newtons, igual esta que está acá, ¿no? Y todo eso dividido entre 3,5 kilogramos. Profe, ¿y de dónde sacamos esto? El recorderis. ¿De dónde reemplazamos estos valores? Porque esa fue la ecuación que obtuvimos acá para aceleración y los valores que están aquí nos los dieron en este enunciado. Sigo desarrollando, hago la resta, 25 newtons menos 10,29 newtons. ¿Cuánto da esa resta? 14,71 newtons que queda arriba. Y abajo sigo dividiendo por la masa porque todavía no he hecho la división. Después, ¿qué hago? Divido 14,71 entre 3,5 y esa división me da 4,20. Repito,
Divido 14,71 entre 3,5, eso da 4,20. Profe, ¿de dónde salió el 14,71? Recordemos, de restar 25 newtons menos 10,29 newtons. ¿De dónde salió el 3,5 kilogramos? Esa es la masa del florero y recordemos que la ecuación de aceleración nos dice que debemos dividir por la masa del florero. Sigo desarrollando, ya me dio 4,29 y el problema es cómo manejo los newtons con los kilogramos. Recordemos que newtons es kilogramo multiplicado por metro sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Pero abajo tengo kilogramos, entonces es este kilogramo que está aquí se cancela con este kilogramo que está acá y solo sobrevive metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida que aparece acá. ¿Es lógico que sea así? Sí, porque estoy hallando una aceleración. Por eso este 4,20 va acompañado de metros sobre segundo al cuadrado. Ya hallé la aceleración, ya hallé la magnitud física más importante de este sistema, me falta hallar solo la magnitud de las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas presentes en el sistema? Recordemos, de manera rápida. Tenemos la fuerza aplicada, pero esa ya el mismo enunciado nos dijo que era 25 newtons, entonces no tengo que hallarla porque ya sé. Tenemos el peso, pero yo sé que el peso por definición es masa por gravedad, entonces lo único que debo hacer es multiplicar los 3,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra, y al haber calculado el peso, también estoy hallando de manera simultánea la normal, porque aquí habíamos concluido que la normal es igual al peso. Por lo tanto, si yo quiero hallar la normal, pues es lo mismo que multiplicar la masa por la gravedad, o sea, nuevamente 3,5 kilogramos, que está aquí, ¿cierto? 3,5 kilogramos por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí ya habríamos hallado las dos fuerzas verticales, que son normal y peso. Y nos faltaría hallar solo el rozamiento. Y del rozamiento también tenemos una ecuación, ¿cierto? Que es mu multiplicado por la normal. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico mu, que es 0,3, por la masa, que es 3,5, por la gravedad, que es 9,8, y lo que me dé esa multiplicación es la fuerza de rozamiento. Y muchos estarán diciendo, profe, pues ya la hallamos. Claro, cuando hicimos esta solución la hallamos, porque miren lo que aquí está. Fuerza de rozamiento es mu por la masa por la gravedad de la Tierra, y eso da ¿cuánto? 10,29 newtons. Es decir, esta es la fuerza de rozamiento, esta es la fuerza aplicada, y con esta ecuación estamos hallando tanto el peso como la normal. Y ahí terminaríamos el ejercicio. Espero que haya sido lo más claro posible, que me haya logrado explicar de la mejor manera, que ustedes estén logrando entender cómo se puede resolver uno de estos ejercicios. Insisto nuevamente, si tienen preguntas, preocupaciones, enredos, con mucho gusto en las clases sincrónicas abordamos esas inquietudes. Reafirmamos la explicación y les propondré un ejercicio nuevo para que ustedes se reten a sí mismos y a sí mismas a aplicar eso que hemos ido aprendiendo poco a poco. Muchas gracias por la atención prestada. No me extiendo más, de modo que el video no se torne tan largo. Nos vemos en la conversación a partir de este ejercicio. Muchos éxitos.